Buenas noches, mis amados. Dios les bendiga. Esperando que, que estén bien, que esta nueva semana les haya permitido estudiar la palabra de Dios, meditar en ella y que hoy, bueno, pues estemos listos para dar inicio a esta nueva experiencia, esta nueva oportunidad de aprendizaje que nos trae, que nos traen los libros de Primera y Segunda de Reyes. Así que vamos a orar para iniciar. Padre, gracias te damos por esta bendición que tú nos concedes cada semana de poder apartar un tiempo especial para meditar en tu palabra, para reflexionar, Señor, para evaluarnos, para crecer en nuestra vida espiritual. Gracias por este grupo precioso de gente comprometida, de gente disciplinada, de gente que te ama y que quiere conocerte más. Gracias, Señor, porque nos has mostrado tu misericordia y tu fidelidad hasta este punto en el que ya vamos bien avanzados en el estudio del Antiguo Testamento y nos mantenemos firmes, nos mantenemos motivados y nos mantenemos comprometidos, Padre, con este tiempo que agrega tanto valor a nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento para captar, Señor, esa enseñanza especial que tú tienes para nosotros de manera individual, porque sabemos que tu palabra, Señor, se ajusta de manera perfecta a nuestras necesidades particulares. Te amamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis amados, aquí estamos. Yo estoy muy contenta porque, señores, Primera y Segunda de Reyes habla de cómo el Señor nos ha traído hasta aquí, Ebenecer, hasta aquí nos ha guiado la mano del Señor. Eh, Recordándoles que se mantengan firmes en su certificación del Pentateuco, que lo que falte por completar lo completen, que lo que falte por leer lo lean, para que ya den por cerrado ese capítulo. Y bien, aquí tenemos Primera de Reyes, Biblia en manos, que vamos a iniciar. Vamos a ver esta noche en la voluntad del Señor 6 temas importantes acerca de Primera de Reyes. Lo primero que vamos a ver son los aspectos generales, en qué consisten de manera general esos libros. Luego vamos a ver cómo era la época para poder entender temas históricos, porque recordemos que tanto Samuel, que ya lo vimos, como Reyes pertenecen al grupo de libros históricos. Son historia real que ocurrieron en aquella época, de acontecimientos que ocurrieron en aquella época, de los cuales existe muchísima evidencia arqueológica, escritos históricos también de otros autores, incluso no creyentes, que confirman muchas de los temas que se tratan en esos libros históricos. Y recordemos lo que siempre les he dicho, que la Biblia, la ciencia, la historia, la arqueología, la antropología, ha podido confirmar muchas de las narraciones que encontramos en la Biblia. Y aquellas narraciones que no han podido ser confirmadas por la ciencia, tampoco han podido ser contradecidas. O sea que muchas cosas de la Biblia han podido ser confirmadas científicamente,
y muchas otras cosas que la ciencia quisiera poder debatir y pues quisiera poder contradecir, aún no ha podido contradecirlas, porque no cuentan con suficiente respaldo para poder decir que no ocurrieron. Así que nuevamente la palabra de Dios continúa invicta, continúa arriba, continúa ganando, y sobre esa palabra nosotros hemos depositado nuestra fe, nuestra certeza, nuestra esperanza. Y les digo esto porque lo que vamos a ver ahora es historia, y muchas de esas historias no las hemos visto nunca en las escuelas, no lo hemos visto nunca en nuestros libros históricos, pero el hecho de que no estén en nuestros libros históricos no significa que no hayan ocurrido. Pues bien, entonces, como les decía, Reyes es un libro que pertenece al grupo de los libros históricos. Así que vamos a ver aspectos generales y vamos a ver un panorama de cómo era la época. Para poder entender la historia, debemos entender cómo era la cultura, cómo era la gente, cómo funcionaban las cosas. Porque es muy fácil, yo hoy en el 2024, hacer un juicio de valor, decir si algo está bien o si algo está mal, si algo es correcto, si no es correcto, pero ya la historia es diferente, la época es diferente, la cultura es diferente, las costumbres son diferentes. Por eso no es propicio, no está bien evaluar la historia en base al presente, sino ubicándonos en aquel momento histórico. Felicidades a Lina, que veo que aprobó con 100 su examen de segunda de Samuel. Muy bien, muy bien. Yo me siento muy contenta con ustedes. También Edgar lo aprobó, George lo aprobó, Odile lo aprobó. O sea que estoy muy contenta, y los que todavía faltan por completar el examen, pues sepan que los espero. También vamos a hablar acerca del famoso rey Salomón, que muy probablemente ustedes ya han escuchado hablar de Salomón. Vamos a conocer mejor a Salomón, vamos a entender mejor acerca de cómo fue su reinado. Y bueno, vamos a hablar acerca del famoso templo de Salomón. Que por cierto, ya se han encontrado, bueno, se han encontrado, no, es más que sabido que existen las ruinas de aquel templo destruido por pueblos conquistadores que destruyeron el templo, pero hoy ahí están las ruinas y hay muchos cristianos, muchos creyentes que viajan hacia allá para poder verlas, para poder tocarlas. Y bueno, esos son los temas puntuales que vamos a tratar esta noche con la ayuda de nuestro Señor. Primer libro de Reyes, aspectos generales. Igual que con primera y segunda de Samuel, aquí con estos libros sucede lo mismo. Originalmente, cuando fueron escritos en el hebreo, era un solo rollo. Era un rollo eh, que contenía todo ese escrito. Pero al ser traducido al griego, recordemos el nombre que llevó la traducción al griego del Antiguo Testamento, que fue la Septuaginta, ¿eh? Esa Biblia que fue traducida del hebreo al griego, perdón, el Antiguo Testamento, que fue traducido del hebreo al griego, se le llamó la Septuaginta. Cuando se realizó esa traducción, el idioma griego es mucho más rico en palabras, es más abundante, tiene más símbolos y todo eso, entonces ya no cabía en un solo pergamino y fue necesario otro. Fue necesario entonces dividir los libros en primera parte y segunda parte. Esa es la razón por la que tenemos primera y segunda de Reyes. Acerca de quién escribió este libro, señores, es un misterio, no se sabe. Sí hay algunas, digamos que conjeturas. Estudiosos afirman que fue algún profeta de la época.
pero no se sabe. Así que no vamos a ponernos tampoco a afirmar cosas que no están demostradas. Los libros de Reyes, ¿en qué consisten los libros de Reyes? Y esta es una pregunta que va para examen. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el tema principal de Primera de Reyes, de los libros de Reyes? Yo diría que el tema central, cada quien le puede dar su tema central, porque es muy amplio. Pero al leerlo, el tema central es, a mi entender, la consecuencia de nuestras acciones delante del Señor. Cómo el Señor toma nuestras decisiones, nuestras acciones, y dependiendo de si estamos acorde a su voluntad o estamos en rebeldía delante de Él, pues nos acarreamos a nuestras propias vidas consecuencias. Y de eso se trata Reyes. Hay una serie de reyes, ustedes van a ver que empezamos el libro hablando de David, de ese rey David, que recordemos que cuando terminamos segunda de Samuel, el rey era David. Recuerdan eso, ¿verdad? Saúl murió, entonces David quedó como rey, gobernó, ya eso lo vimos. Así que iniciamos el libro de Reyes con David como rey. Pero luego David muere y llega uno de sus hijos al trono y luego ese hijo muere y llega otro hijo de ese segundo rey al trono. Y bueno, el caso es que así van pasando los reyes, un rey tras otro rey. Y la palabra va diciéndonos, ese rey hizo la voluntad de Dios, ese rey no hizo la voluntad de Dios. Ese rey escuchó la voz de Dios y este rey no escuchó la voz de Dios. Y la idea es que meditemos en eso, que el Señor evalúa nuestras decisiones, que el Señor evalúa nuestro caminar y al final nos pone una nota, una calificación y dice, no, 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 es que no me cumplió, no cumplió mi palabra. Así que acarreamos consecuencias para nuestras vidas. Y a veces no solo para nuestras vidas, también para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra casa. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante estas próximas clases. Cada rey, como dice aquí abajo, es evaluado según si obedecía a la voz de Dios, a la ley de Dios, o si no obedecía a la ley. Ese era el criterio de evaluación. Y esto es importante. Prestemos atención aquí, porque actualmente los gobernantes son evaluados en base a si el pueblo lo quiere o no lo quiere. Es probable que ustedes hayan ya escuchado acerca de unos rankings, de eh, ¿cómo se dice esto? Unas encuestas que se hacen para determinar la popularidad de los presidentes y que tal presidente es más popular, que otro presidente es el segundo en popularidad, y así evalúan si un presidente es bueno o no es bueno, dependiendo de qué tanto el pueblo los acepta, los ama y les aplaude. Entonces, así es como el mundo evalúa lo bueno de lo malo, en base a qué tanto el mundo lo aprueba. Pero Dios no lo ve así. Para Dios, un buen rey o un mal rey dependía de qué tanto obedecía su palabra. Y es importante que tengamos esto en cuenta. Hay un refrán que me lo aprendí cuando yo era jovencita que decía que el amigo de todo el mundo solo es amigo de sí mismo.
En otras palabras, es imposible que una persona haciendo el bien sea amado por todo el mundo, porque el mundo aborrece a Dios. Así que si usted está empeñado en que el mundo lo ame, en que el mundo lo acepte, en que el mundo lo reconozca, usted de manera automática se convierte en un enemigo de la verdad de Dios. Bien, era un paréntesis solamente. Continuamos. Bien, panorama histórico de la época. Bueno, como ya les dije, cuando iniciamos a estudiar a Reyes, el rey era David. Vamos a empezar a leer Reyes, ya ustedes lo empezaron a leer y ya ustedes vieron lo que le estoy diciendo. El rey era David. Pero luego de sus últimos días, él se encarga de dejar a su hijo Salomón como el nuevo rey de Israel. Se lo presenta al pueblo y le dice al pueblo, este será ahora tu rey. Así que vamos a ver los primeros años del reinado de Salomón como una era dorada, así se le llama, así se le llamó, una era dorada. Había paz, había riqueza, había abundancia, había prosperidad, la gente estaba feliz, la gente estaba contenta. Pero Salomón comenzó a alejar su corazón de Dios. Pero no solo Salomón, el pueblo comenzó a abandonar la voz de Dios. Recordemos que había reinado anteriormente un David que había logrado reconciliar a Dios, al pueblo con Dios. Había logrado traer nuevamente a la nación de Israel el temor a Dios. Luego llega un Salomón que sus primeros años fueron buenos, pero luego comienza a llenarse de vanidad, comienza a llenar su corazón de apego a lo material, de apego a las cosas mundanales. Y sus acciones comienzan entonces a alejar al pueblo de Dios. Y eso, como les dije antes, trajo para Salomón consecuencias. Así como a nosotros nos trae consecuencias cuando elegimos un camino diferente al que Dios en su sabiduría nos muestra. Así que Salomón anteriormente, no sé si ustedes lo recuerdan, Moisés, cuando estaba dando en Deuteronomio las leyes, dio un espacio para hablar acerca de consejos a un gobernador, a un líder, a un rey. Y Moisés advirtió, guiado por Dios, evidentemente, advirtió al pueblo de Israel a que sus líderes tuviesen mucho cuidado con tres amores. Había tres amores que los reyes, gobernantes, jueces, líderes debían evitar. El primer amor era el amor al poder. El amor al poder. Señores, ustedes no se imaginan. Sí, yo sé que ustedes se imaginan, porque lo hemos visto. Hemos visto en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra cultura, cómo el amor al poder causa tantas tragedias a las naciones. Ahí tenemos una Venezuela que por un líder enamorado del poder, ese país está en crisis. Pero no vayamos a Venezuela, tenemos una República Dominicana, nuestro país amado, a la cual se le ha modificado la constitución una y otra y otra y otra y otra vez,
todo por el amor al poder. El amor al poder es un amor peligroso. El otro amor que Moisés le recomendó a los gobernantes que alejaran de sus vidas era el amor al placer. A eso se le llama hedonismo. Las personas que viven pensando en cómo satisfacer sus apetencias, sus deseos. El amor al placer es peligroso. Hay personas que se ciegan cuando de llenar, de satisfacer sus deseos se trata. Yo tengo deseo de esto, yo tengo deseo de... Y viven para eso, hay gente que vive para eso, ¿eh? ¿De qué tengo deseo? Y si yo tengo deseo, eso es suficiente. Ese es un amor que hay del cual debemos alejarnos. Y otro amor que había que alejar de la mente, del corazón de un rey era el amor a la riqueza. Y eso lo dice la palabra de Dios de manera muy clara, porque el amor al dinero es la raíz. No es que el dinero es malo, es que el amor a las riquezas, a las posesiones, el amar eso, señores, el amar el dinero acarrea destrucción. Esos son tres amores que Moisés recomendó a sus líderes que alejaran de sus vidas, que alejaran de sus corazones, porque son tres amores que cegan el entendimiento, que nublan la mente. La gente sale de sí, sale de control. ¿Cuánta gente no han cometido tragedias por el amor al dinero? Y luego lo piensan y dicen, wow, yo hice eso. Yo hice eso. ¿Cómo yo hice eso? Por el amor al placer, por el amor al poder. Así que esos fueron tres amores que Salomón debía alejar de él, pero que no lo logró. No lo logró. Y fueron los tres amores que llevaron a Moisés, a la nación de Israel como tal, le acarrearon, lo vamos a ver más adelante, le acarrearon serios problemas. En vez de escuchar esta advertencia, Salomón cayó en la trampa del poder, del sexo y del dinero. Como resultado de esto, el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado de su palabra. Podemos ver que Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Cuando Salomón muere, entonces llega, como se usaba, su hijo Roboam. Que grabémonos ese nombre, Roboam, porque es muy importante en los hechos que van a seguir, que van a continuar en la historia. Roboam, no se confundan. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam prometió continuar la política de altos impuestos de su padre para acumular aún más riqueza. Y como consecuencia de su decisión de aumentar los impuestos, el reino se sublevó, perdió el gobierno. El pueblo se levantó, se les rebeló. El pueblo le pidió a Roboam, mira, tu papá nos maltrató. Y Roboam dijo, bueno, él lo maltrató, yo los voy a aumentar entonces el maltrato. Y eso provocó que el pueblo se levantara, se sublevara y se dividiera. Una parte del pueblo de Israel siguió sirviéndole a Roboam y otra parte, por cierto, mayor, se alejó del gobierno de Roboam y formó su propio gobierno aparte. Y así surgieron dos naciones. De una surgieron dos naciones. Luego, cada una de esas naciones, las dos naciones, una se llamó el Reino del Norte y otra era el Reino del Sur, y ambas comenzaron a tener sus propios reyes.
Y de eso trata el libro de Reyes, precisamente. De esos reyes que gobernaron del lado del norte y de esos reyes que gobernaron del lado sur. Las vidas de esos gobernantes nos proveen a nosotros un modelo, ya sea para seguir ese buen modelo o para evitar ese modelo. Así que cuando leamos a Reyes, pensemos, veamos, porque la Biblia es clara, la Biblia dice, ese rey siguió los preceptos de Dios y este rey desobedeció a Dios. Así que cuando estemos leyendo a Reyes, que yo sé que ya lo estamos leyendo, de eso se trata, de ver cuál rey fue aprobado por Dios y por qué. ¿Por qué este rey fue aprobado por Dios? ¿Y por qué este rey fue rechazado por Dios? ¿Y cuáles consecuencias cada uno tuvo en su vida? El autor de esos libros lo que quería era transmitirnos esas lecciones. Ok, vamos a profundizar un poquito más aquí. Dios les había advertido desde Deuteronomio, desde Éxodo, que si ellos se alejaban de su palabra, eso seguro ustedes lo recuerdan, en las clases anteriores lo vimos, el Señor les dijo, mira, si ustedes se vuelven idólatra y adoran a otros dioses, yo me voy a encargar de esparcirlos y voy a destruir la nación y los voy a entregar en manos de sus enemigos. Pues eso fue lo que pasó. La nación de Israel, al alejarse de Dios, lo primero que pasó fue que se dividió. Ya no era una sola nación, ahora estaba dividida. Había un gobierno por el norte, un gobierno por el sur. Ahí empieza el primer castigo de Dios. Pero contrario a ellos reflexionar y volver a los caminos del Señor, se alejan aún más. Tienen gobernantes, algunos muy buenos, como lo vamos a ver, pero otros gobernantes empeoraron la situación. Y finalmente llegaron los babilonios, llegó la nación de Babilonia y conquistó a la nación. En primera instancia, bueno, los babilonios se llevaron al sur, porque veremos también que el reino del norte fue conquistado primero y luego fue conquistado el reino del sur por los babilonios. Pero entonces ahí se cumple la palabra de Dios. El pueblo de Israel ya queda completamente disperso y a partir de ese momento se marca un antes y un después en la vida del pueblo de Israel. Ya jamás, nunca, jamás, después de lo que vamos a estar viendo en Reyes, la nación de Israel ha vuelto a ser una nación unida, completa, en paz, como lo fue hace miles de años atrás. Así que es muy importante que prestemos atención a Reyes, porque los acontecimientos de Reyes, aún hoy, ustedes van a ver que hay cosas que ustedes van a decir, pero mira, todavía hoy hay consecuencias de esas cosas que ocurrieron en Reyes. Bien, continuamos. Salomón sucede a su padre David en el trono. Llegaron los días en que David ya iba a morir y ordenó a Salomón su hijo, le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Partir. Esfuérzate y sé hombre. Me fascina esto. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Salomón era joven, no tenía experiencia en temas de gobierno. Así que su padre, en lugar de pasarle la manita y decirle, ay, mi hijo, yo sé que tú vas a tener muchas dificultades. No, no. Esfuérzate, pon de tu parte, haz todo lo que tengas que hacer. ¿Y sabes qué?
sé hombre, sé hombre. Y quiero rescatar esto porque en nuestra sociedad, en la actualidad, el rol de hombre está siendo muy atacado. Está siendo muy atacado. Y los padres, las madres de niños tienen una tarea importante. Cada vez más vemos jovencitos amanerados. Cada vez más vemos hombrecitos, varoncitos frágiles, débiles, enclencles emocionales. Tenemos que defender el rol varonil. Tenemos que motivar al hombre, porque el hombre juega un rol de liderazgo en la sociedad, en la iglesia, en el hogar. Una sociedad donde el rol de hombre se vea disminuida es una sociedad propensa a ser conquistada, a ser vencida, a ser invadida. A veces hay situaciones que la misma gente dice, vea, que es que no había hombre. ¿Y cómo sucedió eso? Es que no había un hombre ahí. Pues lamentablemente, señores, eh, estamos viviendo una era en la que el rol de hombre está siendo aplastada. Y nosotros como cristianos que creemos en el liderazgo masculino, debemos defenderlo y impulsarlo. ¿Okay? Así como le dijo David a su hijo, esfuérzate y sé un hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí, de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará un varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ese fue el pacto, recordemos que lo vimos la semana pasada, el pacto davídico, donde el Señor le prometió a David que siempre habrá en el trono de Israel un descendiente de su casa. Y eso será así hasta que venga Cristo, que Cristo también es un descendiente del linaje de David y será ya el último rey y se va a entronar para siempre, para la eternidad. Y esas palabras que le dice David a su hijo son las mismas palabras que Moisés le dijo al pueblo antes de morir. No sé si ustedes lo recuerdan, cuando Moisés estaba despidiendo de la nación de Israel, les decía a sí mismo, cuídate de la idolatría, cuídate de desobedecer al Señor, cuídate. Así mismo Moisés, con mucho énfasis. Si ustedes quieren recordarlo, pueden ir nuevamente a Deuteronomio y leerlo. O ver la clase, la clase de Deuteronomio. Y esas mismas palabras fueron las que Josué, antes de morir, le dijo al pueblo. Manténganse en la ley de Jehová, guarden los preceptos de Jehová, cuídense de la idolatría. Es decir, que el Señor se había asegurado de que su pueblo recibiera las advertencias suficientes para que no cayeran en la tragedia que luego les sucedió. Pero advertencia tuvieron, y mucha. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años, recordemos que reinó en Hebrón, y 33 años ya en toda la nación. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre. Salomón llegó y se sentó en el trono de David.
y su reino fue firme en gran manera. Cuando dice que fue firme es que no tuvo ningún tipo de acechanza, de enemigos, de amenazas, de conquistas. No, el Señor se encargó de cumplir su promesa. El Señor le prometió a David, mira, tú vas a tener un hijo, en ese hijo yo lo voy a poner en el trono luego que tú ya partas y te prometo que yo voy a asegurarme de darle un gobierno pacífico. Y así el Señor lo cumplió, porque nuestro Señor, nuestro Dios, es un Dios de pactos, es un Dios fiel a sus promesas. La bendición de Salomón, muy probablemente ya nosotros, ya ustedes conozcan este acontecimiento es un acontecimiento especial con Salomón. Vamos a leer brevemente aquí. Salomón hizo parentesco con el rey de Egipto, ya que se casó con una de sus hijas y la trajo a la ciudad de David, que era Jerusalén, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos tiempos. Es decir, aún no se había construido un templo para Jehová y la gente llevaba sus sacrificios a lugares altos, o sea, en las montañas. Tenían lugares especiales donde allá llevaban su sacrificio. Atención aquí, dice que Salomón se emparentó con el rey de Egipto. Algo que ya nosotros sabemos es que el Señor había prohibido rotundamente a los israelitas hacer alianzas de ningún tipo, ni política, ni económica, y mucho menos familiar con otros pueblos paganos. Así que ya Salomón inicia con una mala decisión. Esa era una manera de él asegurar su reino, ¿verdad? Y casarse con la hija del faraón de Egipto era una manera de sellar el pacto. Es decir, tú y yo hacemos un sello, un pacto, una alianza de asociación, ¿verdad? Entonces vamos a sellarlo volviéndonos familia. Y así ocurrió con esta alianza. Está de más decir que no agradó al Señor esto, porque además Salmón no lo necesitaba, era una falta de fe, porque ya el Señor había prometido a David que su reino sería un reino firme. Pero bueno, a veces nosotros tenemos promesa de Dios. El Señor nos dice, camina por ahí tranquilo, seguro, confiado y estamos nerviosos, estamos asustados y comenzamos a tomar decisiones y nos metemos en un préstamo porque creemos que el Señor no nos va a ayudar a llegar a la quincena. Y el Señor, muchacha, estate tranquila, que ese dinero está seguro. Yo te voy a proveer, yo te voy a sustentar, pero estamos afanando y asustados y vamos a meterme en préstamo y voy a pasar la tarjeta de crédito y porque no creemos en la palabra, en la promesa de nuestro Dios. Y a veces no es que no creemos, a veces que ni siquiera la consultamos y ahí es peor. Cuando ni siquiera consultamos a Dios y dice, Señor, dime, ¿qué hago? Y escuchamos a él, Señor, estate tranquilo, que yo tengo todo bajo control. Pero bueno, así somos los seres humanos. Queremos buscar nuestras propias soluciones a lo que ya Dios tiene solucionado. Y metemos la pata y nos enredamos y buscamos muchísimos problemas. Y eso fue lo que pasó en este caso con Salomón. Más Salomón amó a Jehová, dice, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Cuando dice que amó a Jehová, para que no me malinterpreten, se trata de que hasta ese momento no había sido idólatra. Es decir, no había eh, hecho sacrificios para ningún otro Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo dice, amó a Jehová
y solamente sacrificaba en los lugares altos, es decir, él solamente brindaba sus ofrendas, sus sacrificios al Señor en los lugares donde es que estaba establecido. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Oigan, ¿cuánto sacrificaba Salomón para el Señor como muestra de su amor? De que él era su único Dios, de que él no adoraba a ningún otro Dios. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre el altar. Señores, 1000 holocaustos. O sea, imagínense 1000 corderitos, 1000 ovejitas, 1000 vacas, 1000 buey. Imagínense eso, 1000. 50 para mí es una exageración, pero el 1000. Y se le apareció Jehová a Salomón una noche, él estaba dormido, y el Señor habló con la conciencia de Salomón y le dijo, y Salomón, entonces Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo, bueno, mira, tú, Señor, fuiste misericordioso con mi padre David, porque él fue un hombre que anduvo en camino de justicia y siempre tuvo un corazón recto delante de ti. Yo te pido, Jehová, que ya que tú me has puesto a mí como rey en lugar de mi padre, y ya que yo soy muy joven y yo no sé cómo manejar estos temas de rey, ¿no? Porque no tengo idea, soy joven, soy inexperto, y yo quiero hacer las cosas bien porque mi papá fue un gran rey, el pueblo lo ama mucho, lo recuerda. Yo no quiero faltar a ese legado de mi padre. Así que yo te pido, ya que tú me has dado un pueblo muy grande, que no se puede contar ni numerar de tanta gente que hay aquí, no, o sea, yo no estoy gobernando 2 gatos, yo estoy gobernando millones de personas. Lo que yo te pido, Señor, es que me des, oigan qué petición. Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Wow. Señores, miren, eso engranoja. Dame un corazón que cuando yo juzgue las cosas pueda hacerlo de manera correcta, de manera justa. Yo quiero ser un rey con inteligencia, con capacidad para juzgar, porque soy joven, porque aquí hay demasiada gente, porque yo me siento aturdido, yo no entiendo nada de esto, yo no entiendo nada de política, de economía, yo no entiendo nada de esto. Y yo no quiero faltar al legado de mi papá. Yo quiero discernir entre lo bueno y lo malo para juzgar al pueblo, ¿eh? Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? O sea, Salomón tenía una gran preocupación. ¿Cómo yo voy a gobernar a este gentío? Y una gente que mi papá me puso la vara muy alta. Mi papá me la puso difícil. Para mí es muy difícil ponerme los zapatos de mi papá. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, mira, porque tú me has pedido eso y no me has pedido riqueza, ni me pediste a tus enemigos, no me pediste victoria, no me pediste cosas vanas, yo te voy a dar sabiduría, inteligencia para oír juicio. Te voy a dar un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Te voy a dar riqueza, gloria, de manera que ningún rey habrá, ni ahora ni en el futuro, que se parezca a ti con tanta abundancia. Y si anduvieses en mis caminos, oigan aquí la advertencia. Y si anduvieses en mis caminos y guardas mis estatutos, como lo hizo tu papá David, yo voy a alargar tus días.
Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y miró hacia Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, dice la palabra, y que toda la sabiduría de los egipcios, que por cierto, eh, cuando se habla de, cuando hacen una comparación con Egipto, ¿verdad? Porque Egipto en ese momento era la cuna de la civilización, de la cultura, de los grandes eh, eruditos de la época. ¿Eh? Así que eso le ofrece el Señor, sabiduría, prudencia, anchura de corazón. Anchura de corazón se puede, un sinónimo es eso mismo, una gran visión de la vida, la posibilidad de ver más allá las cosas para poder juzgarlas. Es decir, que él no iba a juzgar con sentimentalismos, con emociones. Él iba a tener un corazón ancho, amplio, no un corazón débil, no un corazón chiquito, que, que, que fácilmente se deje confundir por la emotividad. Y aquí hay un dilema, que se lo voy a poner de tarea. Y quiero pedirles que en el transcurso de la semana, ojalá que entre hoy y mañana ustedes puedan completar la tarea. La tarea es la siguiente. En Proverbios se afirma en el primer capítulo, en los primeros versículos del libro de Proverbios, afirma que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el dilema es el siguiente. Si Salomón era el hombre más sabio de todo el mundo, y nunca habrá uno más sabio que él, y nunca lo hubo, y nunca lo habrá, ¿cómo es posible que Salomón, con tanta sabiduría, y repito, si la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cómo es posible que Salomón, que era sabio, se alejara de la verdad de Dios? ¿Se entendió, verdad? Esa es la tarea. Quiero que ustedes me descifren esa incógnita. Tienen la libertad de preguntar, de indagar, de leer los materiales que ustedes entiendan necesarios, pero necesito que me manden esa respuesta. Me pueden mandar un video, una nota de voz, un escrito, lo que ustedes quieran, por nuestras vías de contacto, ya sea correo electrónico, WhatsApp, como ustedes quieran, pero yo quiero que me hagan ese análisis. Repito, si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cómo es posible que el hombre más sabio del mundo al final no siguió los caminos de Jehová? No tuvo temor a Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Será que, no sé? Y vamos a ver, no le voy a dar pistas, porque si sigo hablando posiblemente le dé pistas. Y quiero que realmente esto sea un análisis, una oportunidad para que ustedes analicen, lean, investiguen, se cuestionen y ya saben, de eso se trata la tarea. Continuamos. Quiero volver aquí atrás porque hay un punto interesante. La palabra del Señor dice
que cuando nosotros buscamos lo primero en la vida, el Señor nos da lo segundo. Seguro que ustedes lo han leído en Mateo, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Es decir, búscalo primero y luego Dios te va a dar lo segundo por añadidura. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Salomón pidió lo primero y obtuvo lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto y lo sexto. Ojalá que podamos meditar en esto, porque muchas veces andamos afanados buscando lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto y abandonamos lo primero. Y esa es una acción necia, tonta, absurda. Absurda. Busquemos lo primero, que el Señor nos va a dar lo otro. Confiemos que es así. Confiemos que es así. Seguimos. Salomón edifica el templo en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Señores, esto es interesante. 480 años, más casi 5 siglos. Casi 5 siglos pasaron de cuando el pueblo salió de Egipto. Y aquí estamos. Ahora podemos ver todas las promesas que Dios le hizo a Moisés, a Josué, a los jueces. Aquí están cumplidas las promesas que dio a Samuel. Aquí está. Ahora vemos una nación fuerte, dirigida por un rey que ama a Dios, una nación unida, una nación rica, una nación segura. Aquí está. Estamos justo en el momento del cumplimiento de la promesa de Dios. Todo lo que Dios dijo, todo lo bueno que Dios prometió a Israel, ahora en este preciso instante, en la era dorada, se está cumpliendo. Hay un pueblo de Israel que es la envidia del resto del mundo de la época. Y eso tenemos que entenderlo porque el Señor nunca ha faltado a sus promesas, nunca. Y así nosotros podemos atravesar por una era dorada en nuestras vidas. Cuando nos apegamos a la voluntad de Dios. Entendiendo que una era dorada no se encierra exclusivamente en el tema económico, ¿eh? Una era dorada en tu vida puede ser una era en la que tú y tu familia gozan de salud, cuando tú y tu familia están unidos, cuando hay armonía, cuando hay paz, cuando no tienen necesidades mayores, que tienen sus necesidades básicas cubiertas. Eso es una era dorada en tu vida. Al menos en la mía eso es una era dorada. Pensar en que Dios puede suplir todas mis necesidades, que tengo armonía en mi hogar, que tenemos salud, que mis hijas crecen, que podemos servir al Señor. Para mí, eso es vivir en una era dorada. Así que aquí tenemos al pueblo de Israel en una era dorada. Y adicional a la paz que tenían en ese momento, adicional a todo eso, eran ricos. O sea que aquí vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero ahorita, en un poquito más de avance del libro, vamos a ver otra promesa de Dios cumplida. Y es cuando viene la debacle. Porque también el Señor prometió, si tú te alejas de mí, yo te voy a castigar.
Entonces, Dios cumple sus promesas. Algunas son dulces, otras no tanto, pero de que Dios es fiel, es fiel. Bien, entonces Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová. Y cuando se edificó la casa, oigan qué interesante es esto. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Atención aquí. Eso está interesantísimo, ¿eh? Repito, el templo se estaba construyendo, ¿ok? La casa del Señor. Y la estrategia que ellos utilizaron fue que ellos fabricaban, se hacía piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo. ¿Mm? Ladrillo sobre ladrillo. Pero ellos fabricaban los ladrillos allá lejos. Ellos medían el espacio. Vamos a ver, aquí necesitamos un ladrillo de tanta pulgada de ancho, de tanta pulgada de alto. Ok, ve, fabrícala y tráela. Y cuando ya ese ladrillo estaba listo, se lo traían y lo montaban. De manera que en esa construcción no se escuchaba sonidos de martillos, de hachas, ni de ningún otro instrumento de hierro. Bien, eso tiene, perdón, eso tiene un significado. Y hay algunos eruditos, algunas personas, teólogos profundos, que han hecho sus propios comentarios, sus conclusiones de por qué esto funcionaba así. Y por ejemplo, hay un Matthew Henry que dice, y me pareció muy interesante poder presentárselo. Él dice, la obra de Dios debe hacerse con mucho cuidado y poco ruido. O sea, algo que aprendemos de esto es que ese mismo cuidado que ellos tomaban para medir cuál es la medida exacta de que va aquí. Ah, mira, es tanto, ve, corre, fabrícalo y tráelo. Y todo se hacía con cuidado, porque si iba y no fabricaba el ladrillo de la medida correcta, ya eso era un problema. Entonces, tenía que ser con cuidado y con precisión. ¿Y saben cómo más? En silencio, con poco ruido. Así el reino de Dios en el corazón del hombre crece en silencio. Los frutos que damos, el crecimiento de la palabra de Dios, no hace ruido, es silenciosa. Pero poco a poco el Señor va construyendo su templo en nuestro corazón, sin ruido, despacio. No es de la noche a la mañana. No es que yo me bauticé hoy y ya mañana yo soy doña cristiana. No, es un proceso, poniendo ladrillo sobre ladrillo, completando espacios, llenando lagunas en nuestra vida, en silencio, con poquito ruido ahí. Pero ¿saben qué? Cuando ese templo se completó, se terminó, eso fue evidente. Y así es la obra de Dios en nuestras vidas. Despacio, con poco ruido, pero cuando se completa, nuestro cambio se hace evidente ante el mundo. El uso de piedras ya talladas representa la importancia del trabajo realizado previamente. Eso fue otro comentarista que quise traerlo también aquí.
y cómo los esfuerzos de aquellos que trabajan detrás de las luces y las cámaras tienen un alto valor en la expansión del reino del Señor. Nadie veía a los que estaban allá atrás, lejos, preparando los ladrillos, las piedras. Pero ese trabajo que ellos hacían en el silencio allá, en lo oculto, era fundamental para poder construir el templo del Señor. Cada ladrillo que ponemos en favor del reino de Dios en esta tierra cuenta. Cuando usted le habla a un compañero de trabajo acerca del Señor, eso cuenta. Usted no tiene que necesariamente pararse en un anfiteatro con 3,000 gente, con 3,000 personas para predicar el evangelio. Ojalá que el Señor te lleve a ese lugar. Gloria a Dios si es así, pero no es necesario. No es necesario. El trabajo que hacemos sin ruido, detrás de cámara, en favor del reino de Dios, cuenta, porque es el que al final construye ladrillo sobre ladrillo el templo para Dios. Otro comentario es que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la preparación y la planificación en nuestra propia vida. La planificación cuidadosa y la preparación necesaria son elementos fundamentales para alcanzar el éxito. Además, el uso de piedras ya talladas es una muestra de la importancia del trabajo en equipo y cómo trabajando todos juntos podemos lograr cosas verdaderamente sorprendentes. La construcción del templo no fue tarea de una sola persona, sino de muchas personas trabajando juntas y en armonía. Señores, y yo siempre lo digo y lo diré, congregarse es fundamental en la construcción de tu templo espiritual. Congregarte en tu iglesia local. Ustedes no saben lo maravilloso que es cuando el hermano te regaña por algo, cuando el otro hermano te pasa por lado y no te saluda, cuando el otro hermano te habla mal, cuando tú te enfermaste pero el hermano no te llamó para saber de ti. Eso nos construye, nos hace, nos afirma la fe. Cuando usted tiene que soportar al hermano poco espiritual, cuando usted tiene que soportar al hermano parlanchín, al hermano chismoso, al hermano conflictivo. Eso te construye, eso te edifica. Esos son ladrillos que Dios utiliza para ir formando tu templo. Pero no todo es negativo. En la congregación es maravilloso cuando tú puedes alabar a Dios en conjunto con tus hermanos. Cuando el pastor te llama a capítulo y te corrige. Cuando participas de actividades de integración, cuando participas de actividades de enseñanza. La iglesia local, nuestra iglesia, es el lugar que Dios preparó, que Dios diseñó para construir nuestro templo espiritual. Y recordemos que cuando Cristo venga, Él va a venir a buscar una iglesia, su iglesia. O sea que si usted está fuera de la iglesia, bueno, no sé, vamos a dejarlo ahí. Pero si usted pudiendo congregarse no se congrega, si no hay nada que se lo impida, usted tiene que ponerse a cuenta con Dios. Porque así como el templo del Señor, el templo de Salomón se construyó en equipo, así mismo en equipo se construye nuestra vida espiritual. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre.
y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré mi pueblo Israel. En el cuarto año se echaron, o sea, 4 años después, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, es decir, 11 años después, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Ah, no, perdón. Empezaron en el cuarto año de su gobierno y terminaron en el 11º año. Es decir, duraron 7 años construyendo el templo. 7 años. 7 años. Y así hay gente que espera que nuestro templo espiritual se construya de un día para otro. No es así. Toma tiempo. El Espíritu Santo no tiene prisa. El Espíritu Santo no tiene prisa. Él sabe para dónde va. Él sabe lo que hay que corregir. Él sabe lo que hay que arreglar. Él sabe cómo que lo va a arreglar. Y lo hace en silencio, con pausas, tranquilo, sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Sin ruido. Y se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió, oigan qué cosa tan interesante, qué hermoso, prestemos atención. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. ¡Wow, Señor! ¡Qué hermoso! David, el padre de Salomón, tenía el sueño de ser él quien construyera el templo. Pero el Señor le dijo a David, no, no serás tú que me lo vas a construir, porque tú eres un rey que yo utilicé y levanté como un guerrero. Es decir, tu llamado fue guerrear, fue batallar, fue vencer. Y yo quiero que mi templo lo construyan manos pacíficas, porque quiero un templo que transmita paz, que transmita reconciliación, que sea un lugar donde mi pueblo vaya a adorarme, a reconciliarse conmigo. Y esa es una de las razones por la cual el templo se construyó sin hacer mucho ruido. Ahí no se escuchó el sonido de metales, ni martillos, ni, ¿cómo se llama esto? Cinceles, nada de eso. Nada de hierro. Porque ese debía ser un lugar consagrado para la paz, para la reconciliación, para la meditación. Así que David, que tenía ese anhelo, no se frustró, como a veces nosotros nos frustramos. A veces el Señor rompe nuestros planes, nuestros deseos y nos frustramos y nos ponemos guapos y hacemos bembita con Dios. No, porque es que yo quería casarme con esa mujer, pero el Señor no me lo permitió. Y ahora yo vivo amargado y hago bembita y me pongo guapo. Ajá, pero ajá. Y tú no dices que tu vida está en la mano del Señor y que tú haces lo que Dios te diga. Bueno, pues déjate guiar por el Señor. No que yo estoy guapo con el Señor porque el trabajo que yo quería se lo dieron a otra gente. La posición que yo quería se la dieron a otra persona. Y ahora yo estoy frustrado, con bembita, estoy llorando casi, triste y enojado con Dios. Aprendamos de David. David durante años soñaba con ser él quien construyera ese templo. Y el Señor lo paró en seco y le dijo, no, tú no eres la persona, será tu hijo. Y lo que hizo David fue que comenzó a acumular cosas
acumular utensilios de plata, de oro, para entonces entregársela a Salomón y decirle, mira, cuando tú hagas el templo, porque yo sé que tú lo vas a hacer, cuando tú lo hagas, mira, esto es para el templo. Y dice la palabra que Salomón utilizó todo lo que David ya le había acumulado en la construcción del templo. Oro, plata, bueno. Y eso también nos lleva a pensar en qué estamos nosotros dejando como legado a la próxima generación. Si hoy, por la misericordia de Dios, yo estoy ahí aquí con ustedes, enseñándole, teniendo el privilegio de poder transmitirles a ustedes lo poquito que sé de la palabra de Dios, es porque tuve buenos maestros que se vertieron, se dedicaron, se esforzaron para enseñarme a mí. ¿En quién tú te estás vertiendo? ¿A quién le estás dedicando tu tiempo? ¿A cómo estás contribuyendo para que el reino del Señor continúe expandiéndose, creciendo? David acumuló oro, plata, utensilios valiosos para entregarlo a su hijo. Salomón edificó un templo para entregarlo al pueblo. Y así vemos cómo todo el que ama a Dios busca contribuir en su reino. Eso es una señal de una persona que ama a Dios. Y es que busca la manera de ver cómo puedo poner un ladrillo pequeñito, no importa, un ladrillo, pero una pieza que haga mi paso por esta tierra valioso, que haga mi visita por este planeta trascendental. Continuamos. Salomón dedica el templo al Señor. Perdón, me fui. Aquí estamos. Está un poco extenso el texto, pero si nos concentramos lo logramos. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos, a los jefes, a las tribus. Salomón estaba feliz, señores. Recordemos que la presentación anterior terminó diciendo que el templo había concluido, había sido ya finalizado. Entonces ahora viene la parte en la que Salomón lo dedica al Señor. Dice, aquí está el templo recubierto, por cierto, de oro. El oro fue el material que más abundó en la construcción, en la decoración del templo. Y ya, entonces, vamos a ver por aquí. Y entonces Salomón llega el momento de dedicarlo al Señor. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Eso es importante y va para examen. ¿Okay? El acto final de Salomón fue traer el arca del pacto y colocarlo en el lugar santísimo dentro del templo. Y vinieron todos los ancianos de Israel
Y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en el santuario, en el lugar santísimo. Eso va para examen, prestemos atención. Bien. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra, cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces dijo Salomón: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que su mano ha cumplido. Ya, o sea, él está reconociendo este momento había sido prometido por el Señor. David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, pero Jehová le dijo a mi padre: cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo. Y Jehová ha cumplido su palabra, porque yo me he levantado, recordemos que son palabras de Salomón, yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel. Cuando Jehová había dicho: y he edificado la casa, y he edificado la casa, perdón que me perdí, aquí voy, al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y continuó diciendo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardarás el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Aquí Salomón está muy claro de qué es lo que Dios espera de él. Asimismo, a ver, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés ha faltado. Qué hermoso. Nada de lo que Dios ha prometido ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos. Qué bello. Aquí Salomón está orando al Señor y diciéndole: Señor, ayúdanos a que caminemos en tus caminos, a que guardemos tus mandamientos. Y esto nos enseña algo importante. No se trata solo de orar. Señor, yo quiero caminar en integridad. Señor, yo quiero que tú me ayudes a controlar mi lengua. Señor, yo quiero que tú me ayudes a ser una mejor cristiana, un mejor cristiano. No se trata solamente de orar. Ese deseo que le estamos expresando al Señor debe ser coherente con nuestras acciones. Señor, yo quiero que tú me ayudes a hacer menos, a leer más tu palabra, a usar mejor mi tiempo, pero no estamos poniendo de nuestra parte para lograrlo. Entonces se quedan en oraciones huecas. Y algo así fue lo que pasó con Salomón. Él está diciendo: Señor, ayúdanos a caminar en tus caminos. Queremos obedecer tus estatutos.
Pero las acciones de Salomón contradecían ese deseo que él está exponiéndole al Señor. Y ofreció Salomón sacrificios, continuó leyendo, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Wow, todo así muy extravagante. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel. Hermoso, un momento hermoso. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres, oigan, el Señor le dice: yo escuché tu oración. Y ok, sí, estoy de acuerdo. Voy a bendecir esta casa y mi presencia estará aquí en este templo. Y con respecto a que tú oraste porque tú quieres que yo te ayude a caminar por mis caminos y a ser obediente a mis estatutos, yo te voy a decir lo siguiente: si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino para siempre. O sea, que el Señor le está dando a él la responsabilidad de sus acciones. Sí, de acuerdo, tú cuentas conmigo, tú cuentas con mi apoyo, pero ¿sabes qué? El que tiene que demostrarlo eres tú. El que tiene que actuar eres tú. El que tiene que caminar en integridad eres tú. Y el Señor vuelve y le reconfirma a Salomón el pacto que había hecho con David. Bien, hasta aquí esta clase del día de hoy, la primera parte del estudio del libro de los Reyes. Hemos visto los primeros capítulos de Primera de Reyes. Así que sin más, vamos a estar orando y les voy a estar compartiendo el examen por nuestro grupo de WhatsApp para que puedan evaluar su aprendizaje hasta este punto. Oremos para despedirnos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, este privilegio de poder aprender más de ti. Señor, gracias porque la vida, Señor, de estos hombres que tú levantaste nos hablan, nos muestran tu carácter, nos muestra que tú eres un Dios fiel para recompensar las buenas obras, pero también fiel para juzgar y corregir el mal camino. Ayúdanos, Padre, a tener la voluntad de seguir tus pasos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Pon pasión en nuestros corazones, Señor, para conocerte más y mejor. Y de esta manera, Señor, poder servirte y adorarte más y mejor. Guíanos siempre, Señor, por el camino de la justicia, de la verdad, de la santidad, de la integridad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder mostrarte a ti en cada acción, en cada obra, en cada palabra. Ayúdanos, Señor, a contribuir con el Espíritu Santo en la construcción de nuestro templo espiritual. Ladrillo sobre ladrillo, con poco ruido, con calma, con paciencia, pero con determinación, con firmeza y perseverancia. Te amamos, Padre, y te agradecemos por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Que Dios les bendiga. Ya saben, el examen viene por ahí. Continúen leyendo el libro de Primera de Reyes. Nos reencontramos la próxima semana. Bye, bye.